entramos a EPOC. Vamos corriendo un poco porque tenemos varios temas. Bueno, en EPOC ya saben que vamos a hablar de EPOC. A ver, el concepto de EPOC es distinto al de asma, porque en el asma hablamos de reversible, ¿no es cierto? En el asma. En cambio, en el EPOC es una patología irreversible. Entonces, esto es importante. Quiere decir que no va a haber una broncodilatación reversible, no lo va a haber. Es irreversible. Para esto hay que recordar que el factor más estudiado, más preguntado de la historia de EPOC es el tabaco. Y el tabaco lo que va a hacer, hace un montón de efectos. Al final y al fin y al cabo, lo más llamativo de todo el efecto del tabaco y las reacciones de oxígeno va a ser esto: un aumento de la elastasa en los neutrófilos y el daño tisular. O sea, con esta tendencia que les digo, que el tabaco le encanta hacer enfisema. Que ese enfisema es la ruptura de los septos interalveolares y esto permite que haya un aumento mayor, digamos, pareciera que hubiera más espacio, pero en realidad lo que se pierde es mucho intercambio gaseoso porque el intercambio está en estos septos. Pero al tú borrar todo esto, le quitas intercambio. ¿Ok? Entonces eso quiero que se metan a la cabeza que el concepto inicial, que esto es una enfermedad inflamatoria crónica irreversible, ¿ok? Irreversible, pero prevenible. Prevenible. Las guías GOLD, que son las guías que se manejan en EPOC, te van a hablar de prevención del EPOC. Entonces el paciente tiene que saber que es prevenible. ¿Por qué? Porque si deja de fumar, va a ayudar a que no evolucione de manera agresiva y se pueda controlar mejor el paciente. Tenemos dos tipos de EPOC. Tenemos un EPOC que va a trabajar, en realidad no podría decir yo dos tipos, te podría decir hasta 11 tipos. ¿Pero cómo, doctor? A ver, para el examen ustedes saben dos, pero luego te voy a hacer un espectro en un diagrama de Venn donde vas a ver que esto es brutal. A ver, primero, hay que recordar que por un lado vamos a tener el enfisema y por otro lado la bronquitis crónica. Los enfisemas son los tipo A y el enfisema tipo B. ¿Ok? Entonces, enfisemas, bronquitis crónica. B de bronquitis. Muy bien. Entonces, mire, vamos a primero matar el tema de la bronquitis y luego nos quedamos con los enfisemas, ¿verdad? Para hablar de la bronquitis, hay que definir bronquitis crónica, ¿no? La bronquitis crónica, para nosotros, va a ser cuando el paciente tiene tos con expectoración por más de 3 meses, por 2 años consecutivos. Eso es bronquitis crónica. Y enfisema es la destrucción del tabique alveolar. Entonces, doctor, yo estoy viendo que la bronquitis y la enfisema ambos pueden tener problemas con el tabaco. Lógico, lógico. Más llamativo es el enfisema. Más llamativo es el enfisema. Pero ambos pueden hacer, por eso que hay patrones mixtos. Entonces, hablemos primero de la bronquitis. Miremos acá arriba. En bronquitis te dejo este índice, que es el índice de Reitz. Normalmente, miren aquí, ustedes tienen una glándula mucosa, y tienen toda la mucosa propiamente dicha. ¿Sí? Entonces, cuando esta glándula, que tiene un diámetro de B, se divide entre el total, ¿ok? Entre el total de todo el espacio total, propiamente dicho, desde la A hasta la D, ¿ok? O sea, todo esto que es B a C, entre A a D, que es todo el espacio antes del pericondrio, entonces tú vas a decir que la división normal es de menor a 0.4. Pero cuando la división es mayor de 0.4, quiere decir que el diámetro de esto sea más del 40% del total del espacio mucoso y submucoso, pues tú vas a decir que estás ante una bronquitis crónica.
Entonces solamente quiero dejarte esto como pregunta de examen, que el índice de Rate, cuando es mayor de 0.4, se asocia a las bronquitis crónicas, que ha sido pregunta de examen. ¿Ya? Como estudio patológico. Entonces acá estoy estudiando ¿dónde? Estoy estudiando bronquios. Bronquios. ¿Ok? Bronquios. Por eso es que es bronquitis. Y por eso que las glándulas son mucosas, que son las mayores productoras de moco, vas a ver que estos pacientes comienzan a hacer broncorrea, que es el aumento mayor de 150 cc de moco en 24 horas. Perfecto. Y patológicamente, doctor, el enfisema, ¿cómo se maneja? Ah, ya, mira. Este es un sujeto sano, ¿te acuerdas? Tiene sus ductus, tiene sus... Acá viene el bronquiolo respiratorio, Acá tenemos los ductus alveolares, acá están los sacos alveolares. Bacán. Entonces, observa lo que sucede aquí. Tenemos tres tipos de enfisema. El enfisema que afecta todo. Eso se llama PAN, porque afecta todo. PAN acinar o PAN lobular. Y un ejemplo de patología es el defecto de la alfa-1 antitripsina. El defecto de la alfa-1 antitripsina. Si hay una deficiencia de alfa-1 antitripsina, ¿qué ocurre? Mira, aumenta la elastasa de los neutrófilos y hay destrucción tisular con aumento de, o mejor dicho, con disminución de los septos interalveolares. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo, la deficiencia de alfa-1 antitripsina. La deficiencia del alfa-1 antitripsina es un ejemplo de patología de un enfisema panacinal. Perfecto, doctor. Más claro que el agua. Entonces, cuando me pregunten, es casi patognomónico que cuando te pregunten deficiencia de alfa-1 antitripsina, es un enfisema panacinal. Perfecto, doctor. Y acá, miren acá. Segundo, tenemos el famoso enfisema centrolobular. Enfisema centrolobular. ¿Ok? El centrolobular también le llaman acino proximal. Aquí le ponemos acino proximal. Acá vamos a ver daño en acino proximal. Entonces hay afectación en bronquiolo respiratorio. ¿Ok? Y esto se ve mucho en el tabaco. Afectación de los campos superiores del pulmón. Imagínate que es un cigarro que el humo se va hacia arriba, entonces se afectan los campos superiores. ¿Ok? Y esto es una causa bien importante, frecuente del cigarro en el EPOC, el centrolobular. Pregunta de examen. ¿Ok? Pregunta de examen. Centrolobular, afectación por tabaco generalmente y afectación de campos superiores, o también llamado el centrolobular como acino proximal. Pregunta de examen, chicos. 3. Enfisema paraseptal. El enfisema paraseptal también se le conoce como acino distal. Y acá hay afectación de los ductus y los sacos alveolares. Ductus y sacos alveolares. También la afectación es en campos superiores, ¿ok? En campos superiores. Y acá, por ejemplo, una causa frecuente son las bulas que se generan en gente joven y que hacen los famosos neumotórax espontáneos. Neumotórax espontáneos. ¿Ok, chicos? Entonces es muy importante que ustedes aprendan a diferenciar estos tres tipos de enfisema. Más claro que el agua. Más claro que el agua. Tenemos el panacinar, el acinar proximal y el acinar distal. El acinar proximal o centrolobular se asocia a tabaco, afecta más los campos superiores. Que eso es frecuente, pregunta de POC. Y el enfisema paraseptal o acino distal se afectan también los ductus y sacos alveolares. Por eso es distal. Porque es ductus y sacos. Entonces está distal al acino. ¿Ok? Distal al acino. Y esto se ve mucho en patologías como las bulas subpleurales en gente joven, haciendo el famoso neumotórax primario o neumotórax espontáneo. Entonces, eso ya tú lo tienes recontra súper presente. El diagnóstico, se dan cuenta ustedes que normalmente hacíamos inspiración, expiración, inspiración, expiración, y votamos, eso era lo normal. ¿Qué ocurre con estos pacientitos? Lo que ocurre es que, número uno, su inspiración, generalmente es un poquito recortada, y cuando
hacen la inspiración total, botan, pero no botan todo. Entonces, ¿qué vamos a observar? Que su BF1 está bajo y su capacidad vital forzada, también está baja. ¿Ok? ¿Y qué hace? Aumenta, ¿qué cosa? Aumenta su volumen residual. Aumento del volumen residual, disminución de la capacidad vital forzada y disminución del BF1. Entonces tú dices BF1 entre capacidad vital forzada sale menor de 0.7. ¿Ok? Menor de 0.7. Entonces tú dices, este paciente puede ser un asma. Entonces le haces la prueba de broncodilatación y no mejora. No mejora. Entonces ya tú más o menos vas evidenciando que te encuentras probablemente en un EPOC. Haces tu diagnóstico diferencial y acá metemos nuestro diagrama de Venn. Entonces tenemos esto. ¿Ok? Imagínate que todo este mundo, este universo, es el universo de la obstrucción. Universo de la obstrucción. Y vas a encontrarte con tres conjuntos. ¿Ok? Con tres conjuntos. Y acá te pongo otro conjunto más. ¿Ok? Entonces, mira, este de acá es el conjunto del asma. Este conjunto de acá es el conjunto de la bronquitis crónica. Y este conjunto de acá es el conjunto del enfisema. ¿Ok? Y te vas a dar cuenta de algo. Te vas a dar cuenta que va a haber diferentes espectros. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces van a haber diferentes espectros. Y tú vas a decir, ¿cuál es EPOC? EPOC es todo esto de acá que estoy pintando, mira. Todo esto es EPOC. Todo esto. Todo esto es el EPOC. Interesante, doctor. Porque usted me está diciendo que el número 3, el número 4, el número 5, el número 6, el número 7 y el número 8 son EPOC. Correcto. ¿Y qué te quiero demostrar con esto? Que van a existir enfermedades, que vas a tener asma y vas a tener bronquitis crónica. Y hay otras que aparte de asma, bronquitis crónica, van a tener enfisema. O sea, mira los diferentes, hay 11 tipos de mezclas de estas tres enfermedades. Van a ver los pacientes que son asma obstructivos y que no van a tener ningún problema. ¿Ok? ¿Ok? Entonces tienen obstrucción, pero no son EPOC. Y tenemos los asma que no tienen obstrucción, que están acá afuera. Que esa será el parte del asma, ¿no? Pero ahorita estoy hablando del diferencial de EPOC, ¿no? El mundo del EPOC. ¿Ok? Acá, por ejemplo, estarán qué enfermedades que hacen obstrucción, pero que no son EPOC ni asma. Fibrosis quística, por ejemplo, y la bronquiolitis obliterante, que hacen obstrucción bronquial, pero que no son asma, no son EPOC, no es enfisema pulmonar ni bronquitis crónica. ¿Sí? Y hay enfisemas que van a estar fuera de patrones obstructivos.
Y hay bronquitis que van a estar fuera de patrones obstructivos y habrá enfisemas y bronquitis que también estarán fuera de patrones obstructivos. Entonces, esto es lo que actualmente se maneja. No es que, si te preguntan un examen, ¿no? Todas las bronquitis crónicas son EPOC. No, doctor. Habrán bronquitis crónicas por otras causas. ¿Todos los enfisemas son EPOC? No, doctor. Habrán enfisemas por otras causas. Los EPOC pueden ser mezclas de bronquitis crónica con enfisema, correcto. Pueden ser mezclas de enfisema con asma, correcto. Pueden ser mezclas de bronquitis crónica, enfisema y asma, correcto. Hay pacientes que, pues, de asma, que la mayoría son que tienen bronquitis crónica, o sea, tienen una bronquitis obstructiva, un patrón obstructivo de todo este universo, como también habrá un grupo pequeño probablemente que no lo tenga, pero es más pequeño. Pero la mayoría lo tiene y tiene que estar controlado. Entonces, miren qué bonito este diagrama de Venn nos permite identificar que existen un espectro distinto, diferencial, del paciente con EPOC. El paciente con EPOC es un paciente que tiene que aprender a saber cuándo voy a darle terapia como si fuera un asmático, haré un tratamiento con broncodilatadores y también diré cuándo voy a no hacerlo, porque voy a aprender a conocer a mi paciente, voy a hacerle los estudios de obstrucción, voy a ver cómo responde. Hay EPOCs que responden mejor a los broncodilatadores que otros. Entonces eso es como que decías, oye, ¿por qué algunos responden mejor que otros? Porque había patrones mezcla. Entonces tú vas viendo el diagnóstico diferencial. ¿Ok? Entonces, este diagrama de Venn quiero que ustedes lo manejen. ¿Ok? Quiero que ustedes lo manejen para que sepan que existe un mundo que está ahí y que a veces no lo podemos ver y que hay patrones diferenciales mixtos que van a hacer de que tu tratamiento sea como que el tratamiento más chévere posible, ¿ok? Más chévere posible. Es muy importante, ¿no? Conocer el mundo de lo reversible con el mundo de lo no reversible. Y en el caso del EPOC estamos hablando del mundo de lo no reversible, ¿ok? La clínica es importante para las preguntas de examen y es muy sencillo diferenciar. Hay que recordar que el famoso, una forma de recordarlo bien sencilla es, al paciente con bronquitis crónica tiene todo lo peor. En cambio, el paciente con enfisema, hay dos cosas que los caracterizan, que son la disnea loca y el delco bajo. ¿Te acuerdas delco cuando hemos hablado de delco? Entonces, el paciente con bronquitis crónica y con enfisema, así se van a presentar. Por ejemplo, miren. El escandaloso es el que tiene disnea. Pues, ay, me muero, me falta el aire. Ese es enfisematoso. En cambio, el bronquitis crónico no es tan escandaloso, pero tiene todo lo peor. O sea, va a ir peor. Tiene peor pronóstico que el enfisema. ¿Ok? La tipología es cianótico. Está cianótico y abotagado. Cianótico, abotagado. Generalmente un poco beso. En cambio, a este le llaman soplador rosado. Soplador rosado. La disnea es grave en los pacientes que tienen esta tipología. En cambio, por eso que hace más escándalo, pues. En cambio, en el tipo B, la disnea es leve. Pero observen lo demás. Tos, acá sí es importante, acá es mínima. El esputo, acá no tiene, acá sí tiene, todo lo peor. Hipercapnia, retención de CO2, acá no tiene, acá sí tiene. Cianosis, acá no tiene, acá sí tiene. ¿Se dan cuenta? O sea, todo lo peor le pasa al tipo B. Todo lo peor. Esputo, hipercapnia, cianosis, todo lo peor. Pero el escandaloso es el enfisema. ¿Cuáles son mis objetivos de manejo entonces, doctor? Ya conociendo todo este espectro que estoy evaluando, ¿a qué debo apuntar? ¿A qué debo saber para poder clasificar? Objetivo de manejo, el primer objetivo de manejo es aumentar la sobrevida. Es el primer objetivo de manejo.
El segundo es que se disminuyan las reagudizaciones, porque el paciente con EPOC le encanta volver al hospital. Y el tercero es disminuir los síntomas, pobrecito. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Para aumentar la sobrevida, y lo que más van a preguntarles en examen, chicos, es qué cosa aumentó más la sobrevida. Y es que el paciente no fume. Dejar de fumar es lo que más aumenta la sobrevida. ¿Ok? Pregunta de examen, ¿ah? Por eso que aquí está el Fénix, miren. El segundo es la oxígeno, o colocarle oxígeno domiciliario. ¿Ok? Normalmente para oxígeno domiciliario se coloca 16 horas, chicos, oxígeno domiciliario. O sea, para estos pacientes. ¿Ok? Pero ojo, para que ustedes puedan colocar el oxígeno domiciliario, no se olviden que el paciente de verdad no debe fumar, si no, no sirve de nada. Y aparte, tienen que tener un correcto tratamiento, o sea, tienen que estar adecuadamente clasificados con su GOLD y darle el manejo correcto. Tiene que estar clínicamente estable. Si tiene estable, anda, llévalo al hospital porque está por algo. Y lógicamente, su hipoxemia tiene que tener rangos. ¿Ok? Normalmente son pacientes que tienen una saturación de oxígeno menor de 88%. ¿Ok? O que su presión arterial de oxígeno sea menor de 55. Entonces, estas situaciones van a hacer de que el paciente lleve el oxígeno domiciliario. Son las dos condiciones que aumentan la sobrevida de todas las guías y todas las escalas. La disminución de las reagudizaciones, ¿cómo se va a dar? En primer punto, para disminuir la reagudización hay que evitar los factores de riesgo. ¿Ok? Un ejemplo, tabaco. Segunda característica, hay que vacunarlos contra la gripe. ¿Ok? Tercera característica, hay que enseñarle lo que es el uso de los nebulizadores. Entonces, él tiene que aprender a inhalar. Porque estos pacientes no saben y fallan ahí, una cosa tan sencilla, pero tú ves, ¿no? Pero fallan en eso, entonces hay que precisar esto en nuestros pacientes. Y la disminución de los síntomas se va a basar mucho en el tratamiento que vamos a utilizar en el GOLD. ¿Ok? Entonces, si manejamos estos conceptos, estamos bien encaminados para poder responder todas las preguntas de POC. Estadificación GOLD para el tratamiento de POC. ¿Cómo se maneja esto? Primero, se tiene que hacer una evaluación multidimensional. Esto es una evaluación multidimensional. ¿Ok? Evaluación multidimensional para el EPOC. Para esto, ustedes tienen que hacer lo siguiente para poder hacer esta evaluación multidimensional en el EPOC. Lo primero que tienen que hacer es estudiar la obstrucción del paciente con EPOC y estudiar en qué grupo debería estar clasificado, ¿ok? Para la clínica. Entonces, normalmente cuando ustedes estudien el EPOC, van a ver que los grados del 1 al 4 se trabajan por la obstrucción que tiene el paciente y el grupo A a D van a trabajar por la clínica que tiene el paciente. Pero el tratamiento se da de acuerdo a si es A, B, C o D, ¿ok? Para la clasificación GOLD. Entonces, para clasificar, tenemos que manejar la obstrucción y la clínica. O sea, no podemos hacer una sola cosa. Para eso, nos valemos del primero para estudiar la obstrucción, del porcentaje previsto del BEF1. Entonces, al paciente le hacemos la prueba, ¿no? Y sacamos qué porcentaje del previsto, ¿no? Metes edad, sexo, talla, y sacas qué porcentaje de su previsto tiene el paciente. ¿Ok? Eso es muy importante. Y con esto vas a poder clasificarlo y vas a poder saber cómo está el paciente. Si tiene una obstrucción mayor o igual a 80, tú dices que es una obstrucción leve. Si es de 50 a 79, tú dices que es moderada. De 30 a 49, tú dices que es grave. Y menos de 30, tú dices que es muy severo. ¿Ok? Entonces, con esto tú clasificas la obstrucción, que es importante
No ha venido pregunta de examen de esta parte del Gold, pero podría venir, porque la tendencia está creciendo y sobre todo ahora que la patología respiratoria está famosa, por eso quiero que aprendas muy bien todos los detalles que usamos, qué clasificaciones y todo esto. Con respecto a la clínica, una manera facilita de poder estudiar la guía es ponga así, mira, divídelo en reagudizaciones y en síntomas. ¿Ok? Reagudizaciones y en síntomas. Para la reagudización es muy fácil porque la reagudización es hablar de una exacerbación. Estas son exacerbaciones, ¿no? El EPOC cuando llega con exacerbaciones es porque le falta el aire, está agitado y de un momento a otro. Entonces es una reagudización. ¿Ok? Tenemos la reagudización A y B, lo he puesto acá adelante, porque por reagudización el A y B es lo mismo, el C y D es lo mismo, pero los síntomas van a hacer que se diferencie el A del B y del C del D. ¿Ok? Para los síntomas utilizamos esta escala, que es la escala MRC, en la cual tiene del puntaje del 0 al 4. ¿Ok? Entonces, miren, si yo tengo síntomas, yo le voy a decir, si tengo de 0 a 1 de MRC, va a estar en A. Si tengo de 0 a 1 en MRC, va a estar en C. Y esto le llamo pocos. Si voy a tener mayor o igual a 2 de la escala MRC, paso a B. Mayor o igual a 2, paso a D. Y esto le llamo muchos. Pocos y muchos. O sea, solamente la diferencia entre un A y B y un C y D es por el MRC, si es poco o mucho, de acuerdo a cómo me encuentre. ¿Ok? Y para diferenciar el bloque de A y D con C y D, hablo de reagudizaciones o exacerbaciones. Por ejemplo, si el paciente ha tenido, no ha tenido agudizaciones, o sea, 0 agudizaciones, o ha tenido una agudización, pero no ha tenido ingreso, sin ingreso hospitalario, yo diré que es un A o un B. Y para diferenciarlo, aplico síntomas y ya sé cuál es, A o B. ¿Sí? Está facilita, ¿verdad? ¿Cómo te lo he puesto? C y D es que ha tenido exacerbaciones, ¿ok? Agudas, significativas generalmente, 2 o más, y ha tenido un ingreso. Ingresos hospitalarios, mayor o igual a 1. Entonces, cuando yo tengo un paciente, por ejemplo, te digo, ¿no? Paciente que acude con 2 exacerbaciones en el último mes, y acá te pongo mayor o igual a 2, mira, mayor o igual a 2, y que no puede mantener, por ejemplo, no se puede mantener de pie o no puede caminar, no puede ejercer. O sea, tú dices, acá hay muchos síntomas. Entonces, este pata fácil es un D. Es un Gold D. Entonces, así se clasifica. Esta es la clasificación por la parte clínica, y siempre la parte clínica tiene una correlación con la parte, digamos, espirométrica, y ahí tú tienes la forma como trabaja. Entonces, así se interpreta la guía GOL, ¿no? Si tú lees la guía GOL es recontra pesada, aburrida, larga, con una clasificación bastante monótona, pero, y tú tienes tu cerebro, tú sabes que lo que aburre, no se aprende. Lo que aburre, se olvida. Lo que no se aplica, se olvida. Entonces, en otras palabras, lo que aburre y no se aplica, se olvida. Y no lo haces porque tú quieras. Tu cerebro es uno de los elementos más exquisitos. Es recontra ficho para comer bien. Y él come rico y come con un nivel. Tu cerebro es así. Si no le gusta, no lo olvida. Si no le gusta, lo olvida. ¿Y lo hace para qué? Para protegerse. Lo hace para protegerse. Y le da el mismo valor al ponte que alguien te haya hecho algún daño personal o alguien ha querido ser vivo contigo. El cerebro se protege olvidándolo para que no estimule o no influya en tus actividades, ¿no es cierto? Algunas pues pueden ser cosas más bravas que te van a marcar porque ya van a la memoria, porque aplicaron lo que es la emoción, ¿sí? Pero el cerebro hace eso con la mayoría de cosas. Por eso es que en el Perú se sigue votando de manera pésima, porque el cerebro olvida, ¿sí? Olvida lo malo rápido. Entonces dice, oye, el peruano no es el peruano, es todo el mundo. Solamente que aquellos que leen y aquellos que están más informados, pues tienen presente la historia. Y es por eso que vas a encontrar que la tasa de pobreza se asocia a la tasa de educación y va a haber mayor forma o peor forma de elección de un país. Es igualito el cerebro, igualito cuando aprendemos.
Entonces, cuando nosotros vemos que algo no nos aburre y que vemos que es aplicable en la vida real, porque tú de acá saliendo puedes aplicar, puedes incluso leer la guía y a la vez más fácil. Ese es el objetivo de la academia y eso es lo que tú buscas con aplicar lo que aprendes, ¿no? Entonces, hoy en día no lo vas a aplicar con un ser humano, pero lo vas a aplicar con una pregunta y ese es el objetivo, ¿ok? Entonces, ¿por qué quiero que aprendas esta parte? Porque luego tienes que hacer el tratamiento. Y el tratamiento no es fácil. Ahora, ustedes también van a encontrar, hay un índice que se llama el índice BODE. El índice BODE, y el índice BODE es un índice que sirve para la supervivencia del EPOC en los adultos. ¿Ok? Eso es importante y el índice BODE sirve para evaluar respuesta al tratamiento. ¿Ok? Respuesta al tratamiento. Y lo interesante del BODE es que dentro de su clasificación, de sus variables, por ejemplo, utiliza el BEF1 también, ojo, utiliza el BEF1, utiliza esta escala, el MRC, también la mete ahí como estudio de la disnea, y también estudia el IMC, ¿no? Te lo pongo porque el IMC está metido dentro. O sea, el IMC es una variable pronóstica en el paciente con sobrevida que tiene poco. Solamente por ese detalle quería que te sonara, nada más, porque es algo que no lo hacemos así día a día, pero quiero que te suene. ¿Ok? Perfecto. Entonces, tenemos igualmente tratamiento del EPOC crónico, el paciente estable, y luego hablaremos del tratamiento de la exacerbación. ¿Cómo se trata una exacerbación? Entonces, para poder tratar el tratamiento de un paciente crónico, tenemos que saber si está en el grupo A, si es un EPOC tipo C, tipo B, tipo C o tipo D. ¿Qué grupo de pacientes será este EPOC? Es lo que tú tienes que saber y tienes que dominar. El paciente que sea un POC que esté aplicado en el grupo A, esos pacientes, por ejemplo, tú le puedes aplicar un SABA, que es un SABA, un beta 2 de acción corta. SABA es un beta 2 de acción corta, o sea, un salbutamol. Tú le puedes dar esto, te dice la guía, o quizás, te dice, o quizás, depende de ti, le puedas dar un SABA más un SAMA. Que es un SABA, ya es un beta 2 de acción corta, y un SAMA es un anticolinérgico de acción corta. Entonces, de repente le puedes usar, tú sabes que el bromuro de hipatropio es un SAMA, ¿ok? Porque es uno de acción corta. En cambio, un LAMA, que es un anticolinérgico de acción larga, es el tiotropio, que es el que más usamos. Entonces, te lo pongo acá, ¿ya? Para que veas cuáles son LABA, SAMA, ¿no? Entonces, la guía te dice, ¿no? Oye, puedes aplicar un SABA o un SAMA con un SABA con un SAMA, cuando es un grado A. ¿Y de qué depende? ¿Por qué uno o por qué otro? Va a depender mucho del patrón de paciente que tienes. Si es un paciente que tiene un componente bastante broncoconstrictor y con buena respuesta, le dejas un componente doble. Se sabe hoy en día en los estudios que el uso de un anticolinérgico y un beta 2 agonista de acción corta juntos tienen mejor efecto broncodilatador que solamente usar un SABA. Pero te dice, la guía, o sea, te da la elección de comenzar con un beta 2 de acción corta. ¿Ok? En la práctica diaria, lo que se busca es que usen los dos, cuando es un paciente que recién se diagnostica, por ejemplo. ¿Ok? Y se usan estos dos todo el tiempo a demanda. A demanda. Entonces, se deja a demanda. ¿Ok? Siempre va a haber a demanda y puedes usar esto. En el estadio B, el paciente usa un SABA a demanda. Siempre los SABA te van a ayudar a demanda. Pero acá, digamos, puedes usar un LABA, pero la guía dice, preferimos el LAMA que el LABA. ¿Qué es LABA? Beta agonista de acción larga y este es anticolinérgico de acción larga. Entonces te dicen, preferimos que uses un tiotropio y a demanda su salbutamol que usar un salmeterol, ponte. Entonces tú dices, ya, pero es bueno que sepas esto. ¿Ok? Es bueno que sepas esto. Ahora, en el grupo C, ¿qué te dice? Igualmente un SABA a demanda más
un lama, sin asco. Acá no te hace escoger ni lava, acá te pone de frente lama. ¿Ok? Y del grupo D, acá te dice, bueno, vamos a usar un beta 2 a demanda. Vamos a usar un beta 2 a demanda y le vamos a agregar la mezcla de un lama. ¿Ok? Si el paciente no controla en este primer paso, paso 1, con lama, que generalmente no lo va a controlar, te dice pasa al paso 2, que es el uso, siempre el otro, más un lama, más un lava. Beta 2 agonista de acción larga, salmeterol, más un anticolinérgico de acción larga, tiotropio. ¿Ok? Si no controla, pasas al paso 3 y te dice que aparte del lama más el lava, le agregues un corticoide inhalado. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo uso esto? Cuando sospecho de que hay probablemente un asma superpuesto, ¿no? De esos espectros diferenciales que te he enseñado. Entonces, ese es el objetivo y así se manejan los pacientes con EPOC. Entonces, cuando te pongan la posibilidad de utilizar de inicio un SABA, en el único que podrías utilizar SABA puro es en el A. Y si te ponen un SABA con un SAMA, el mejor efecto es un SABA con un SAMA, que va a tener más efecto, más potencia. Pero siempre la tendencia hoy en los ambulatorios, digamos, en las preguntas también, va a ser usar esto, y si no responde bien, recién usamos esto. La mezcla. ¿Ok? La mezcla. Cuando es un B, acá sí, de frente, un lama. De frente un lama con su SABA de demanda. Y se prefiere, ¿no? El C, su lama también. Lógicamente, en el B es el único caso donde el lava podría entrar con SABA juntos, ¿ah? Si te das cuenta, ¿no? Puedes usar un lava con SABA y ya, y está bien, pues un B, pero lama no hay duda que es en el C, puro. Y en el D, usas pasos. Si no controla, puedes llegar a utilizar el SABA con lama, que es en el paso 2, y el corticoide se inicia en el último paso. Si te das cuenta, chicos, ¿qué les quiero decir? Que el corticoide, a diferencia del asma que sirve desde inicio, en el EPOC el corticoide se usa al final. De esa manera, tú tienes un control de tus pacientes y vas a ir dándote cuenta que en el manejo del EPOC no importa el control inflamatorio propio que hace el control del corticoide, ¿no? Lo deja como que lo maneja al final. Perfecto. Y en el caso de una exacerbación, acá tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo que me llevan a hacer exacerbación y también hay que tener en cuenta los gatillos. Un factor de riesgo, digamos el mejor predictor, inductor de exacerbación, es una historia de exacerbación. Si te preguntan, ¿no? ¿Quién es el mejor predictor de, digamos, mejor predictor individual de exacerbaciones? ¿Quién es? Una historia de exacerbaciones. Es como cuando te preguntan en el dengue hemorrágico, ¿no? ¿Cuál es un antecedente y factor importante? Que te haya dado dengue antes, es más fuerte, ¿no? O cuando te dicen principal factor de riesgo de suicidio, ¿cuál es un riesgo anterior? El que hayas tenido riesgo de suicidio antes, ¿no? Eso es un factor de riesgo para hacer suicidio. Otro factor importante es el ERGE, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y la hipertensión pulmonar, ¿no? Se asocia mucho a estos pacientes porque tienden a hacer hipoxemia y como que son condicionantes de reagudizaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta. En cambio, los gatillos, estos son los que van a molestar, donde el 70% de los gatillos son infecciones. Y estas infecciones, vamos a ver que casi el 50% de infecciones es el Haemophilus influenza. Entonces, es importante recordar que el EPOC exacerbado es Haemophilus influenza. En cambio, neumonía en el EPOC hace el neumococo. Entonces, dos situaciones de gérmenes en el EPOC. Uno exacerba un episodio y otro empeora, ¿no?
Tratamiento, acá podemos manejar todavía la mnemotecnia de ventila por boca, que lo utilizaba antes en el asma, pero ahora lo he cambiado por Boxu, porque el antibiótico ya no está saliendo como que un efecto importante. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. En el caso del beta 2, usamos un beta 2, un anticolinérgico. Es importante, ¿no? De los dos beta 2, digamos, el mejor beta 2 para agudización sería un beta 2 agonista. Te voy a poner para no confundirte, ¿ya? Beta 2 agonista de acción corta. Siempre va a ser el ideal en cualquiera. Tiene más potencia como broncodilatador. Más potencia como broncodilatador, ¿ya? Pero le tienes que dar también anticolinérgico de acción corta. ¿Ok? Esto sobre todo hay que tener cuidado cuando tú uses en casos agudos porque le metes muchos puff, le metes de bromuro, ¿no? Cada 3 veces en 1 hora. Entonces, al hacer esto, ten cuidado con los pacientes que tienen hipertrofia de próstata, que eso se ve bastante frecuente porque hacen retención urinaria aguda. Retención urinaria aguda. Eso es importante recordar, ¿ya? En el oxígeno trata que mantenga un oxígeno mayor o igual al 88%, que no baje pues de esto. Es su variable máxima, porque tú sabes que en ellos el que manda no es el CO2 como manda en el ser humano normal, sino en ellos manda la hipoxemia. Así que si le metes mucho oxígeno, también se pierde el sensor de respiración porque ya le estás metiendo mucho oxígeno. Entonces ya perdiste, ya, porque la hipoxemia es lo que lo regula en ellos. ¿Ok? Y el uso de corticoides se puede usar en caso de exacerbaciones. Generalmente, actualmente se usan dosis de 40 miligramos por día por máximo 5 días, solamente con un mediador agudo. ¿Y cuándo usamos antibióticos en el EPOC? Para eso usamos los famosos, o la clasificación de Antonisen. Los criterios de Antonisen, por ejemplo, para uso de antibióticos, yo siempre les digo las 3 Fs. Feas, que son fétidas, purulentas, ¿no? Flema aumentada, flema, y fatiga, aumento de la disnea. Si tú tienes 2 de 3, le das antibiótico. Y si tú tienes 1 nada más de los 3, no le das antibiótico. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, esa es una forma de que tú puedas clasificar, ¿no? Y tú puedas saber cuándo le doy antibiótico. Lógicamente, estos pacientes se benefician si tienen, por ejemplo, factores de riesgo o si no tienen factores de riesgo, ¿no? Como comorbilidades me refiero. Por ejemplo, los que no tienen factores de riesgo, como, o sea, no tienen tanta comorbilidad, tranquilamente estos pacientes pueden ir bien con una amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? En cambio, si tienen muchos factores de riesgo, estos pacientes generalmente lo manejamos con moxifloxacino o levofloxacina, ¿no? Si tú quieres, si estás en un lugar que no tiene, que es más virginal, como se dice, podrías trabajar con macrólidos también. Con macrólidos. Si estás en un lugar, por ejemplo, en Lima, tú le pones un macrólido, no te responde, ¿eh? En provincia sí te puede responder. Pero una quinolona tipo levo sí te limpia más rápido cuando está en antibióticos, cuando tiene muchos factores, como por ejemplo tiene cardíaco, renal, toda esa gente, porque tiene un montón de enfermedades crónicas, diabético. En cambio, cuando es un pata que tiene su EPOC, pero no tiene muchos factores de riesgo, amoxicilina ácido clavulánico responde bien. ¿Ok? Como manejo antibiótico. ¿Ya? Esa es una forma, ya veremos en asma, en neumonía también cómo se hace ese esquema, ¿no? Entonces, esto quiero que recuerden, por favor, porque esto es exacerbación y hay que, igualito como el asma se exacerba, también el EPOC se exacerba y hay que saber manejar a estos pacientes. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ojo, si el pata este es vía oral, pero si el pata está recontra fregado, endovenoso nomás, ¿sí? No se preocupen. Si está, todo lo que no tolere vía oral, endovenoso, hermano. O sea, no va a cambiar, ¿no? O sea, la cosa es que tú tienes que saber qué cosas se colocan. ¿Qué cosas se colocan? Y otro detalle que me consultan. La ventilación, tratar que en el EPOC no sea intubación. Buena pregunta. No sea intubación. Hay que tratar de usar lo que es la ventilación de presión positiva, que lo usamos con el famoso CPAP. ¿Ok? El CPAP. Entonces, estos pacientes le meten una máscara en toda la cara y comienzan por un aumento de la presión
inspiratoria comienzan a mejorar, ¿no? Entonces con ellos con CPAP, trata de no entubar un EPOC, porque tú le entubas un EPOC, se queda amarrado ahí al tubo, ¿no? Va a ser bien yuca que lo estetes, porque no va a haber forma de que sepas que está controlando o no, porque ellos manejan saturaciones bajas. En cambio, lo dejas con CPAP hasta el final. Ya si el pata tiene todos los criterios de intubación, como tú has aprendido, ya no te queda otro y lo intubas, pues, ¿no? Pero siempre CPAP, no intubación orotraqueal, que sí lo haces en el asma, porque el pata de asma sale rápido, en cambio el del EPOC no, se queda pegado. Por eso que los pacientes con coronavirus actualmente, que atacan a pacientes con patología obstructiva, si bien el asma, los pacientes que tienen asma, ¿qué dicen las guías actualmente, no? Que los pacientes que tienen asma o patología obstructiva no es que vayan a empeorar con el coronavirus, a menos de que podrían empeorar a menos de que estén no controlados, o sea, que el asma sea no controlada. Esos pacientes van a ir mal, ¿no? Van a ir mal y van a empeorar como factor de riesgo de asma. Y no tienes que suspender ningún tratamiento de asma o sea, el paciente con coronavirus no debe suspender, debe seguir su manejo con corticoides, o sea, no debe cambiar. ¿Ok? No debe cambiar. Entonces, esto es importante porque los pacientes crónicos he visto muchas veces que dejan de darle corticoide al paciente que está tomando asma con corticoide y porque no vaya a hacer que empeore con el virus. No se suspende, no hay ninguna evidencia, ¿ok? No se suspende. Entonces, y está yendo bien. O sea, no hay diferencia, incluso han hecho estudios rápidos. No hay. Entonces, pero sí tienes que evitar ambientes. Si eres asmático, en todo caso la guía te dice evita ambientes con alta carga viral de SARS-CoV-2. Te dice, ¿no? Evítalo, o sea, tampoco te dice, no, tienes hambre, no te pasa nada, no, evítalo, porque eres un factor de riesgo, sí, pero ya sabes que si te da, los que van mal son aquellos que están no controlados, ¿ok? Eso es importante.